cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. La clase de hoy vamos a ver equilibrio ácido-base, ¿sí? Vamos a entrar en el tema de los ácidos-bases, ¿sí? Primero, para entender un poco qué es el equilibrio ácido-base, tengo que tener en claro primero qué es un ácido, qué es una base y qué es un equilibrio, ¿sí? Si no tengo esos puntos clave, no voy a entender el equilibrio particular del ácido-base, ¿sí? Entonces, primero, para entrar en tema, vamos a recordar lo que son las reacciones químicas. Hay reacciones químicas, por ejemplo, ustedes imagínense, agarro un huevo y lo pongo en agua hirviendo. ¿Qué le pasó? Se cocinó. No, eso sí lo metiste en el microondas. Ahí explota. Porque tiene muy poca. ¿Cómo una variación? Créanme, no pongan un huevo a hervir en el microondas porque explota, ¿sí? Por la Hay que pincharlo antes. expansión, ¿sí?, del gas adentro del huevo. Se pinchan. Entonces, si ustedes tienen ese huevo, lo agarraron, lo pusieron en agua hirviendo, les quedó un huevo duro. Si lo agarran y lo ponen en agua fría, ¿se vuelve a convertir en un huevo crudo? No. Pero si ustedes agarran un vaso de agua, y lo ponen en la heladera, en el freezer, ¿qué le pasó? Se convirtió en un cubito de hielo. Agarro ese cubito, ese vasito, lo pongo en agua caliente, ¿qué le pasó al hielo? Se derritió y volvió el agua. Entonces ahí sí tenía agua al principio y agua al final. Entonces hay procesos que yo puedo revertir y hay procesos que yo no puedo revertir, porque existen dos tipos de reacciones. Aquellas reacciones irreversibles, como la cocción del huevo, que proceden hasta el final. Por ejemplo, tengo ahí una reacción que es A más B, y esa reacción se termina cuando se me termina A o se me termina B, ¿sí? Todo el reactivo se va a convertir en producto. Esas son las reacciones irreversibles. No tengo manera de ir para atrás, ¿sí? El huevo se cocinó, ahora le pongo sal y me lo como, ¿sí? Porque ahora un huevo batido no voy a poder hacer, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero hay otras reacciones, como eso del hielo, que yo el agua la convertí al hielo lo convertí en agua, ¿sí? Y al agua lo puedo convertir en vapor y el vapor lo puedo convertir en hielo, puedo hacer todo, ¿sí? Entonces, esas reacciones se denominan reversibles. Esas proceden hasta un punto donde se alcanza el equilibrio, donde hay una mezcla determinada de reactivos y productos, ¿sí? Entonces yo tengo parte de A más B que se juntan y forman C más D. Pero también tengo que a la misma vez hay moléculas de C más D que se juntan y forman A más B. Entonces la reacción va de izquierda a derecha, pero también va de derecha a izquierda. La reacción, yo imagínense, tiro en el vasito de Bohemia los reactivos y ahí empiezan a reaccionar. Llega un momento en el que alcanzan el equilibrio y se alcanza una mezcla estable. Tengo, por ejemplo, al final 10% de reactivos y 90% de productos, ¿sí? Y la relación se mantiene. 10% de reactivos, 90% de productos. Entonces, esta molécula de reactivo que estaba acá, se convirtieron en producto. Y entonces, unas de producto se convirtieron en reactivo. ¿Entienden? Entonces, la cantidad sigue siendo 10% y 90%. No es porque las moléculas no reaccionen más, sino porque cada vez que los reactivos se convierten en productos, la misma cantidad de productos se convierten en reactivos. La reacción está yendo para un lado y para el otro a la misma velocidad. ¿Me siguen? Cada vez que yo me fui para acá, otro grupito se vino para este lado. Entonces siempre tengo 10% de los reactivos y 90% de los productos. No quiere decir que las moléculas estén inmóviles y siempre esta molécula se quedó acá. No, esta molécula se cambió, pero la de allá vino para este lado. Hay un intercambio uno por uno, ¿sí?
1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, pero es un intercambio parejo. ¿Sí? Esas reacciones reversibles, ¿sí? Yo puedo calcular la velocidad a la que ocurren y son caracterizadas por una constante que va a depender de la temperatura. Siempre va a depender de la temperatura. Pues la temperatura puede acelerar reacciones. Si yo agarro y pongo ese huevo que quiero cocinar en un agua a 5 grados, ¿cuántos siglos puedo esperar a que se cocine? Ahora, si yo pongo el huevo a 45 grados, voy a tener que esperar unos cuantos minutos, un par de horas para que el huevo se cocine. Pero se cocina. ¿Sí? Ahora, si lo pongo en agua a 100 grados, en 7 minutos tengo un huevo pronto. ¿Sí? Eso lo que pasó es que la temperatura es un catalizador. La temperatura acelera las reacciones químicas. En el cuerpo, si yo quiero acelerar una reacción química, ¿puedo poner mis células a 100 grados? No. No sería una buena idea, ¿sí? Pero lo que entonces en mi cuerpo para acelerar reacciones uso otros catalizadores, que son las enzimas, ¿sí? Pero cuando cocino, lo que estoy haciendo es usando el fuego como catalizador para reacciones químicas, ¿sí? El cocinar son reacciones químicas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces yo puedo definir que hay una reacción de A más B que da C más D, con una constante que la define, que le pongo el valor de K1, ¿sí? Le pongo el nombre de K1. Y después voy a tener una reacción inversa, que es que C más D me da B más A. Y la constante va a ser distinta, la constante que la defina. Y le voy a poner K menos 1. Le pongo K menos 1 porque es la reacción opuesta que el 1, nada más. No porque tenga signo negativo, ¿sí? Las dos son constantes positivas, ¿sí? Una define la reacción directa y por eso le digo más 1. Y la otra define la reacción inversa, por eso le pongo menos 1. ¿Sí? No es que sea uno con valores positivos, no. Son los dos con valores positivos. Pero uno me describe la reacción de las cosas hacia, ¿sí? La derecha y el otro me describe hacia la izquierda, en sentido inverso, ¿sí? En el equilibrio, como yo les dije, cada vez que un reactivo se convierte en producto, un producto se convierte en reactivo a la misma velocidad. Entonces yo puedo decir que en el equilibrio las velocidades son iguales. ¿Cómo se calculan las velocidades? Esto se lo digo, créanme, no les voy a hacer la demostración. Las velocidades se definen, de la velocidad en que ocurre la reacción se define como la constante, esa K que habíamos determinado, por la concentración de los reactivos. ¿Sí? Entonces, la reacción directa va a ser, la velocidad 1 va a ser K1 por A por B, por la concentración de A por la concentración de B. ¿Sí? La reacción inversa va a tener una velocidad que va a ser positiva, no existe, no va a haber velocidad negativa en las reacciones. Va a ser la velocidad de la reacción inversa. Por eso el B menos 1 va a ser la constante que define a esa ecuación inversa, K menos 1, por la concentración de sus reactivos. En este caso es C más D que se está transformando en A más B. Entonces va a ser K menos 1 por la concentración de C por la concentración de D. ¿Sí? En el momento del equilibrio las velocidades son iguales. Entonces esas ecuaciones son iguales. ¿Sí? Yo puedo decir que K menos 1, o mejor dicho, K1 por la concentración de A por la concentración de B es igual a K menos 1 por la concentración de C por la concentración de D. ¿Sí? Pues son iguales. Si yo cada vez que paso de un lado para el otro hago el cambio inverso y a la misma velocidad, las velocidades son iguales. Ahora tengo un detalle. Un número constante dividido un número constante, ¿me va a dar una variable? 2 más 2, o mejor dicho, 2 dividido 2. ¿Qué me va a dar? 1. ¿Hay opciones de que me dé 25? Es un número fijo. Número fijo sobre número fijo tiene que darme un resultado único, salvo que esté en un universo paralelo. ¿Sí? Salvo que sea la raíz cuadrada que me puede dar más o menos. Pero en una división no va a haber. ¿Sí? Entonces, yo si divido K1, paso la K, las constantes para un lado, él es igual. Y los valores variables
las concentraciones son variables. Pues yo pude arrancar poniendo 10 kilos, como pude arrancar poniendo 3 gramos. ¿Se dan cuenta? Entonces las concentraciones son cosas variables, pero las constantes son cosas constantes. Otra vez nos estamos quemando con los nombres. ¿Sí? Las constantes son constantes. ¿Sí? Entonces paso las constantes para un lado y las variables para el otro. ¿Sí? Y me queda que K1 sobre K menos 1 es igual a la concentración de los productos, digamos, al producto de la concentración de los productos, ¿sí? De los productos de la reacción, dividido el producto de la concentración de los reactivos. Producto hablando matemático, ¿sí? Y después en el otro caso reactivos y productos hablo de con lo que arranqué y con lo que terminé, ¿sí? Lo de productos finales. ¿Hasta ahí vamos bien? K1 sobre K menos 1, como dijimos, iba a ser una constante. Y la voy a denominar constante de equilibrio. Entonces la constante de equilibrio va a ser específica para cada reacción, va a depender de la temperatura y me va a determinar la composición del equilibrio. En el equilibrio, como habíamos dicho, hay 10% de reactivos y 90% de productos. Eso es lo que me va a determinar la KW, la relación de reactivos y productos que tengo en el equilibrio. ¿Sí? No las concentraciones absolutas, sino la relación. ¿Sí? No me está diciendo hay 5 kilos de A, me está diciendo en la mezcla hay 90% reactivo, 10% productos, o al revés, o lo que sea, o el valor que sea. ¿Sí? Pero me está hablando de la mezcla. Hay un 10% de una cosa, un 90% de la otra. ¿Sí? Y ahí me va a estar hablando en realidad del porcentaje de cada uno de los componentes. Hay un 10% de reactivos, pero en realidad son 8% de A y 2% de B, por ejemplo. ¿Sí? Y siempre va a ser así. ¿Y eso quién me lo va a determinar? Me lo va a determinar la constante de equilibrio. ¿Sí? Si yo puse 10 kilos de reactivo, yo sé que al final 9 kilos van a ser de producto, porque el 90% se convirtió en producto. ¿Sí? Eso es lo que me está hablando. Si puse 10 gramos, lo que va a ocurrir es que al final hay 9 gramos de producto, ¿sí? En el equilibrio. No me importan las cantidades, sino la relación. ¿Sí? Siempre se va a mantener la relación. Las cantidades dependen de cuánto haya puesto yo al principio, nada más. Las relaciones dependen de las constantes de equilibrio. Entonces, ahí tenemos lo que era un equilibrio, ¿sí? Son para reacciones donde no existe la totalidad de la reacción, sino que llego a un equilibrio donde tengo al final una mezcla de las sustancias involucradas. ¿Sí? Ahora nos queda definir lo que era un ácido y una base, porque a mí me importaba entender el equilibrio ácido-base. Los ácidos son definidos por el concepto de Bronsted-Lowry como sustancias capaces de donar o ceder protones, H+. Esos son los ácidos. ¿Sí? No me importa la carga, yo sé que los ácidos son capaces de donar protones. Esa es su definición. Y las bases son sustancias capaces de aceptar esos protones. ¿Sí? Esas son básicamente las definiciones. Ácido da protones, base los agarra, los recoge. Siempre hay un par ácido-base conjugado. ¿Qué quiere decir un par ácido-base conjugado? Quiere decir que el protón no le doy una patada y queda suelto. No. Al protón no le doy una patada y le queda suelto. Eso es una bomba de protones. ¿Alguna vez lo oyeron nombrar? ¿Les parece que podría tenerla en el cuerpo? Una bomba de protones, ¿nunca oyeron nombrar eso? La bomba de protones es la bomba que tirás hacia un agujero espantoso y destroza todo sin romperte una pared. Todo lo vivo lo hace pedazos. Entonces, los protones sueltos no andan. Significa el síntoma de un aceptor. Exacto. Significa que cuando un ácido dona un protón, la base la agarra. Claro. Sí. El hidrógeno que se parte en H+ y empieza a romper. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? No, yo no entendí lo de ácido base conjugado.
que cada vez que yo tengo un ácido que dona un protón, no lo tira al vacío. Tiene que haber una base que se lo recoja. Por eso que digo ácido-base conjugado. Cada vez que yo voy a tener una donación de protones es porque alguien me la va a agarrar, ¿sí? Si no, se convierte en algo que puede ser destructivo. De hecho, cuando yo hablo de concentración de protones, normalmente los protones, si yo pongo un ácido en una solución acuosa, los protones se enganchan por el agua, son hidratados. Los puede agarrar una molécula de agua, los pueden agarrar 2 moléculas, puede ser más complejo, ¿sí? Pero nunca, para nosotros los vamos a escribir sueltos, porque es más fácil de comprender los procesos. Siempre teniendo en cuenta que en realidad están unidos a moléculas de agua. No andan sueltos por la vida, están siempre hidratados, ¿sí? Siempre alguien los agarra, ¿sí? Hay ácidos que yo los voy a poner en solución acuosa, como el ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico enseguida tira su protón al agua. ¿Sí? Como entró al agua y ¡puf! Se sacó el protón de encima. Y se separa por completo en H+, y Cl-. ¿Sí? Las sustancias que se comportan de esta manera se dice que son fuertes. Si es un ácido, va a ser un ácido fuerte, porque entró en solución acuosa y tiró su protón. No se fijó cuántos protones habían en el agua, no le importó. Podía estar el agua llena de protones que él, al tocar el agua, libera su protón. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es un ácido fuerte. Una va a ser fuerte, va a ser que no le importa si hay re poquitos protones, lo va a agarrar lo mismo. Las bases fuertes se disocian completamente en solución. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, que lo tenemos ahí. Tenemos como ejemplo de ácido el ácido clorhídrico. Y acá está el ejemplo de lo que les decía. ¿Sí? El HCl en realidad le está pasando el H+ a una molécula de agua. El agua es una molécula tan hermosa y tan versátil que cuando quiere es un ácido y cuando quiere es una base. Es las dos cosas a la vez. ¿Sí? El agua, si hay protones de más, los puede agarrar. Si hay protones de menos, los puede liberar. Entonces puede ser tanto una base como un ácido. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Esos ácidos fuertes o bases fuertes, ¿llegarán a algún equilibrio en solución? Es una reacción irreversible. Metí el ácido en agua y se disoció por completo. 100% producto final. No hay equilibrio. El equilibrio viene cuando tengo ácidos débiles. Los ácidos débiles se disocian parcialmente. El ácido débil es tímido. Entra en una solución y dice, a ver, hay muchos protones, me quedo con el mío. ¿Sí? Entra y dice, en una solución y dice, hay pocos protones, tomen el mío. ¿Sí? Eso es lo que define un ácido débil. Primero, es lo que define, entre comillas, es la forma de decirlo más fácil de entender. Lo que define un ácido débil es que se disocia parcialmente. Eso es, el lenguaje técnico. El lenguaje coloquial va a ser el desinterés que tenga por cuántos protones hay en la vuelta, es lo que hace un ácido más fuerte. Sí, el ácido acético es débil. Entonces el ácido acético va a mirar, ¿hay protones? ¿Sí? ¿Tienen? Entonces me voy, me lo quedo. ¿No hay protones? Bueno, tomen. ¿Sí? Un ácido fuerte no le importa nada. Están explotando de protones, ¿es una sustancia ácida? Toma protones igual. ¿Sí? Eso, cuanto más fuerte es un ácido, porque los ácidos débiles no todos tienen la misma debilidad ni la misma fortaleza. Hay ácidos débiles que dicen, hay 10 moléculas de protones, yo el mío me lo quedo. Hay otros que dicen, hay 10 moléculas, no me importa, toma el mío. Hay ácidos débiles que son más fuertes y hay ácidos débiles que son más débiles. ¿De qué va a depender la fortaleza o debilidad de un ácido débil? ¿Sí? Porque si es fuerte, por definición, un ácido fuerte se disocia por completo. Pero yo puedo comparar la fortaleza de dos ácidos débiles. Es decir, uno es más débil y el otro es menos débil. ¿Sí? Si yo puedo liberar mi protón en un medio más ácido, soy más fuerte. Si yo necesito un medio alcalino carente de protones para liberar el mío, soy un ácido muy, muy débil. ¿Sí? Porque en realidad estoy queriendo conservar. El ácido se caracteriza por donar protones. Y si yo me lo quedo hasta que estén casi extintos en la solución, no soy muy ácido. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo se logra
Cuando se va a lograr el equilibrio va a depender del ácido que yo tenga. El equilibrio va a ser cuando libere suficientes protones para que el medio tenga los protones adecuados. ¿Sí? Y en ese momento, cada vez que una molécula de ácido libere un protón, una molécula de su base conjugada, o el ácido sin protón, va a agarrar un protón. Cuando se igualen las velocidades de soltar y de agarrar. Porque recordemos que son reacciones reversibles. ¿Sí? O sea que lo hace hasta el momento que logra el equilibrio. Exacto. Cuando logra el equilibrio se siguen liberando protones, pero cada vez que yo libero un protón, otra molécula de ácido sin el protón recoge un protón. Entonces la cantidad total de ácido con protón es X y la cantidad total de ácido sin protón es X, es Z, y se mantiene. ¿Y cómo me doy cuenta? Y por la constante de equilibrio me da una relación. Por ejemplo, 60-30. 60-30, me faltaron 10. 60-40. ¿Sí? Entonces yo sé que el ácido en esa solución el 60% se disoció y el 40% quedó con el protón. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser cualquier otra de las relaciones. ¿Sí? Entonces, los ácidos y bases débiles se disocian parcialmente y establecen equilibrios. Son los más relevantes en bioquímica porque son los ácidos que nosotros producimos. ¿Sí? Las proteínas son ácidos débiles, las proteínas pueden absorber protones, liberar protones, los fosfatos son ácidos débiles, tenemos un montón de complejos de ácidos débiles dando vuelta por nuestro sistema para funcionar, para mantener el pH estable. ¿Sí? ¿Me puedes una pregunta? Sí. ¿Qué pasa cuando tomas una gaseosa en la sangre? ¿Qué pasa con el pH de sangre? Nada. 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 Eso fue al estómago. El estómago es afuera. ¿Te puede causar pH estomacal alto? Sí. Te puede causar acidez. Te puede causar que el ácido del estómago empiece a saltar y te queme el esófago. Eso puede pasar. Pero no se te va a meter a la sangre. No cambia el pH. No. Esa dieta alcalina que te dicen que comes esto y... No. Que te tomas una Coca-Cola y se te... No. Estaríamos todos muertos. No, porque eso es algo muy frecuente. No. No te va a alterar. Te puede alterar. Sí. Hueso para poder equilibrar. Sí. Sí, Cuando eso sí. tomas gaseosa, el cuerpo para equilibrar sacaba calcio de los huesos. Sí, eso sí. Pero tampoco es que vos te tomes una gaseosa y eso vaya a alterar el pH ácido. No, de la sangre no. Los fosfatos que vos ponés sí te pueden carcomer, pero te carcomen los huesos si yo pongo el hueso en la Coca-Cola, no si yo me la tomo. No, pero acá está bueno que lo hacías por el tema de que el organismo tiene que hacer. Sí, eso sí, estás cargo. Pero no es que te vaya a cambiar el pH de la sangre, son cosas distintas. Pero para que no cambie como que, yo lo he entendido así como para que no cambie el pH, el cuerpo que tenga un equilibrio. Sí, el cuerpo tiene un montón de estrategias para... Eso es lo que quiero decir. No cambia porque el cuerpo tiene estrategias. Mandar calcio a la sangre, eso es lo que le digo. Sí. Que manda mucho calcio a la sangre para poder... Sí, pero tampoco tanto. Tampoco tanto porque yo lo comí y el gas normalmente se me va. Ahora le voy a estar metiendo para adentro. La Coca-Cola es muy ácida, es cierto, un pH súper ácido. Pero no es que... Si yo me inyecto Coca-Cola en la sangre, sí. Si yo me la tomo, sí, lo va a hacer. Si yo tomo grandes cantidades, me va a estar afectando. Porque... Sí, Coca-Cola uno lo dice por genérico. Las bebidas cola, que tienen gas, sí, te van a estar afectando. Pero tampoco es que... Las pruebas que te muestran son cuando agarran y ponen un huesito. Si vos pones un diente en Coca-Cola, queda blando. Ahí sí, los dientes te los vas a hacer pedazos porque sí tienen contacto. Pero el fémur, no lo mojé en Coca-Cola. Está complicado que lo haya mojado en Coca-Cola. Lo que pasa es que es eso, la mayoría de las cosas usan cosas reales, pero las aplican en un medio que no. Pero sí es cierto, mucha Coca-Cola daña los huesos. Pero no quiere decir que sea un vaso de Coca-Cola te vaya a hacer eso, ¿no? De cola, perdón. No digamos marcas que no me están pagando. No, pero está bien.
Sí, es cierto. Existe un mecanismo en el cuerpo de desmineralización para mantener el pH del plasma. Eso es cierto. ¿El cuerpo es una, Sí. es un gran esfuerzo del cuerpo? No, es algo natural, si se hace poquito. Ahora, si yo lo tengo que hacer, eso es lo que te decía, si se hace poquito es un esfuerzo natural que no pasa nada. El problema es cuando se hace mucho, que desmineralizo demasiado los huesos y termino teniendo una debilidad. Entonces no están Bajo el calcio de la No, por eso te digo, son cosas medio reales, medio exageradas o medio sacadas de foco, pero son, sí, son bases reales. Y sí, es cierto, mucha Coca-Cola te daña los huesos. Es mucha bebida cola gasificada con gas carbónico te va a causar daño en los huesos y también otras tantas cosas que tengan demasiado ácido te puede llevar a que el cuerpo esté todo el tiempo desmineralizando para combatir. Pero no es el mecanismo elegido por el organismo para controlar el pH. El mayor son bajas, son estos sistemas. No, catalizadores no son bajas. Los bajas son amortiguadores. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un ácido que se disocia. Este ácido es el ácido acético. ¿Lo conocen? El ácido acético es el vinagre. El vinagre de mesa. El vinagre es un ácido. ¿Sí? Y comer vinagre hace bien. En pequeñas cantidades. Sí, también. El ácido acético concentrado, pongo el dedito y saco el hueso. ¿Sí? El que se consume, el que nosotros comemos, está muy diluido. ¿Sí? Es la diferencia. No es lo mismo que si yo meto el dedito en una batería. ¿Qué me pasa si meto en el ácido de la batería? Nada. Está menos del 10%. ¿No? No, el de las baterías está concentrado. El de las baterías se concentrado, quema. Y bueno, salí sin pero dedo. esa agua destilada es como 2 o 3 litros de agua destilada en una batería y 20 mililitros de ácido. No se completa la batería de plomo con ácido. Pero quema. Esa quema. disolución quema. Sí, esa quema. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Quema. Quema hasta diluidito. A mí me cayó una solución en la mano que era tipo 0,5 normal y me quemó. Diluida, quema. El ácido clorhídrico, el ácido sulfhídrico, queman. ¿El Son tricloroacético también? ¿Ácido tricloroacético? También quema. Es menos, pero quema. Sí. El ácido... ¿Alguna vez vieron ácido acético concentrado? No. Quema. Una vez me exageré con el ácido que tenía que poner y disolví en el aire las mosquitas que tenía que alimentar. Fue algo muy divertido de ver, casi me matan porque era una de las cepas más caras y cuando estaba cambiándolas para hacerlas multiplicar eran moscas de estudio genético, las famosas Drosophila melanogaster, pero unas drosofilas con unas mutaciones particulares. ¿Sí? Que por eso eran cepas caras, una que tenía una mutación particular. Y para estimular a que las moscas se reproduzcan, se les pone, las moscas de la fruta, una gotita de ácido acético diluido. Una gotita de ácido acético diluido estimula sexualmente a las moscas. Por eso las moscas van a la fruta, porque liberan. ¿Sí? Cuanto más podrida, más ácido y más le gusta. ¿Sí? ¿Y qué hice? Puse el algodón, una gotita, con el volumen un mililitro con el volumen que decía, pero le agarré la botella de ácido concentrado. Cuando vacié las mosquitas así, las moscas caían en el aire, ¡tuc! Charquito. Sí, me querían matar, pero bueno. Cosas que pasan cuando eres estudiante. En ese momento yo trabajaba ahí, pero bueno. El problema de que no diga claramente el protocolo que había que agarrar la botella diluida. Si el protocolo hubiera dicho diluido, no hubiera agarrado la botella que estaba guardada ahí. Era altamente concentrado. Entonces, el ácido, incluso el vinagre, quema. No el vinagre que nosotros consumimos porque está más diluido. Pero todo ácido... Bueno, las bases también queman. Ustedes vieron la soda cáustica. Pongan el dedito en soda cáustica concentrada. En lo que le dicen sosa. Pongan el dedito en la sosa. Lo he hecho. Accidentalmente. Yo también en el ácido de las baterías. Claro, quema. pero vos tocás, te quema, Claro, te no, queda tocás, picando sí. la piel. Sí, sí. Claro, sí, primero entra esa molestia y se te
Que se va con agua, porque vos le pones agua y se va, no necesita otra cosa. Pero si vos te metes entero en el ácido de las baterías, El puresteril, el diálisis, que se van todas las tubuladuras de los capilares, hay que estar para que no queden bacterias, ¿no? sí, claro. Se lavan y se procesan y quedan cebados con ese ácido, con el puresteril. Y está muy concentrado cuando se pasa la de sala de lavabo, te deja todo blanco y después te entra a picar y se te entra. Y te entra a comer los dedos, sí. Si lo inhalas, Te quema la garganta. También eso, el vinagre, si ustedes tienen una botella de ácido acético, el verdadero, el concentrado, no el vinagre de mesa, llorás. para cambiarle a la máquina también, tapaboca, Sí. ¿Qué vas a hacer? No, es con agua. Agua que va. No se suele poner base para neutralizar y armar sales, porque las sales también pueden ser corrosivas. Y las bases también son corrosivas. Entonces lo que vos vas a hacer es, si tenés algo, una quemadura con ácido, lavar. Lavar. La sosa se usa en todos lados, para destapar cañería. Para el Y jabón. es, sí, sumamente alcalina y quema por alcalina. Uno dice, los ácidos sé que queman, pero los alcalinos... Bueno, saben que el frío quema. El frío quema tanto como el calor, ¿sí? Yo me llegué a quemar con un freezer de menos 80. Si a mí me cae una verruga con nitrógeno. Claro, nitrógeno líquido. Yo con el nitrógeno líquido nunca me llegué a quemar, siempre trabajo con cuidado. Pero con el freezer se me cayó la caja arriba que es de metal y me quemó el brazo. Porque pesaba mucho. Sí, era un montón. ¿Y el éter qué es? No es No, el éter no. Sí. El éter es un alcohol. un alcohol. Es un alcohol. Es un Es alcohol. aceitoso. No, es acetona. Es frío. No es una acetona, es un éter. Sí, la diferencia molecular. Las acetonas tienen una estructura particular. La diferencia es molecular. Un éter es un tipo de... Ahora no me acuerdo la fórmula química del éter. Ah, hace porque mucho quema el plástico, decís tú. Sí. Ay, sí, alguna mano Sí. sacando careta. Y la mano te queda también toda como blanca. Sí, quema. Nunca, el éter nunca se va a desechar en una tubería de plástico. Salvo por los estudiantes en la facultad. Ah, Con un tarrito de medio con el agua. Entonces, hasta ahí tenemos un ejemplo de un ácido débil, ¿sí? Y podemos calcularle su constante de equilibrio. La constante de equilibrio de los ácidos, le voy a poner caso A, porque es la constante de equilibrio de la disociación de los ácidos, ¿sí? ¿Es una constante de equilibrio? Sí. Pero como es de los ácidos, le cambié el nombre y le pongo caso A, ¿sí? Para, si yo veo una caso A, sé que la reacción de la que estoy hablando es un equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces, el agua es una molécula muy especial porque yo tengo la molécula de agua y si se disocia se va a separar en H+ y OH-. Entonces, ¿es un ácido? ¿Liberó protones? ¿Liberó protones? ¿Es un ácido? Sí. Por definición, un ácido es una sustancia capaz de liberar protones. Liberó protones. Pero, ¿se acuerdan que el hidróxido de sodio era una base? Porque liberaba OH que eran capaces de capturar los protones. ¿Y el agua liberó OHs? Sí. Entonces, ¿es una base? Sí. El agua es neutra, es ácido y base a la vez. Ah, claro. A mí me dijeron que era óxido de hidrógeno. Sí. Porque está el peróxido de hidrógeno que es el agua oxigenada. Sí. Me dijeron que era óxido de hidrógeno. Sí. Pero dice que una cosa son los hidrógenos, los óxidos, y otra cosa son Los peróxidos. Sí. No me dijeron que era una base de agua. Lo que pasa es que en realidad no es un ácido ni es una base. Es un ácido y una base a la vez. Esa es la diferencia. Se comporta como un ácido porque es capaz de ceder protones y se comporta como una base porque es capaz de producirlos. Pero es cierto. Pero es un óxido. Sí. Básicamente el agua actúa o se comporta como un ácido y como una base porque es neutra. Por eso es lo que se dice, en realidad no es
ni ácido ni base, es neutra. Pero el neutro, ¿por qué? Porque es igualmente un ácido e igualmente una base. No gana el ácido, no gana la capacidad de ceder protones y no gana la capacidad de donar. Entonces, por definición, no queda un ácido, porque no tiene la mayor capacidad de donar, o no es una base porque no tiene la mayor capacidad de recibirlos, sino que en realidad es neutra, porque puede hacer las dos cosas a la vez. ¿Sí? Tiene un carácter ácido y tiene un carácter básico. Esa es la frase que se utiliza. ¿Sí? No es ni ácido ni base, pero tiene carácter ácido y carácter básico. Puede actuar como le convenga. Una molécula de agua, si yo le agrego H+ de afuera, se va a comportar como una base y lo va a agarrar. ¿Sí? Una molécula, si de agua, puede actuar como un ácido, si yo le agrego una base, va a liberar protones. Porque es neutra. La palabra real es neutra. Es tanto un ácido como una base a la vez en la misma intensidad. No le gana ninguna de las dos. ¿Sí? Pero puedo hacer también la constante de equilibrio. Puedo hacer la constante de disociación. Tengo una reacción donde tengo un reactivo que se disocia en dos productos. Puedo calcular también su K sub A. Y en ese caso la K sub A va a ser la concentración de protones por la concentración de OH- dividido la concentración del agua. La concentración del agua, ¿les parece que variará? ¿Cuántos moles de agua entran en un litro de agua a una temperatura fija? No. Es agua en agua. Si yo tengo cloruro de sodio en agua, y sí, me va a variar cuánto cloruro haya puesto. La concentración varía. Pero el agua son los moles de agua que entran en un litro de agua. Es agua en agua. Entonces, no hay manera de que la concentración me cambie del agua. Tengo 10 moles de agua. ¿Qué voy a tener dentro de 10 minutos? 10 moles de agua. 10 moles de agua. Dentro de 10 años, 10 moles. 10 moles de agua. Punto. Entonces, la concentración del agua pura no varía. ¿Sí? ¿Cuándo varía? Si yo cambio el volumen, si cambio mucho la temperatura, sí. Pero dentro de una misma temperatura, la concentración del agua es la misma. Siempre me va a entrar, si tengo un frasquito en el que me entran 10 moles de agua, siempre me van a entrar 10 moles de agua. No hay otra. Si fuera de una solución, sí, ahí me pueden entrar diferentes. ¿Sí? Pero dentro del agua pura, en el frasquito de los 10 moles me entran 10 moles. Punto. ¿Sí? Y la concentración, créanme, del agua pura es 55,5 moles. Entonces yo tengo que la constante de equilibrio es igual a multiplicar la concentración de protones por la de OH dividido 55,5. Es un número fijo y lo puedo pasar para este lado. ¿Sí? Paso la concentración del agua para este lado y tengo 55,5 por la constante de equilibrio es igual, acá esto que se ve rarísimo, son los paréntesis cuadrados que al cambiar de sistema operativo cambian de signo. Y en vez de aparecer los paréntesis cuadrados aparecen unos signos de interrogación. Pero es por la fuente, al cambiar de Windows a OpenOffice. Exacto. Son los paréntesis rectos. Ahí lo que dice, en la hoja de la fotocopia que ustedes tienen, en la versión de PDF, no hay cambio de lenguaje, entonces siempre queda la misma. El PDF está hecho en el Word. Entonces, acá lo que es la concentración de H+ por la concentración de OH-. Estos son paréntesis rectos y acá está el H+. Estos son paréntesis rectos y acá está el OH-, que no se ve porque cambió. ¿Sí? Entonces, un valor fijo por una constante, ¿me va a dar una variable? Un valor fijo por una constante. ¿Me puede dar una variable? No, 2 por 3. ¿Qué me va a dar? 6 siempre. Me voy, me puedo ir que es viernes. 9 no, pero está. 2 por 3 me va a dar 6. ¿Y hay alguna manera en el que me dé otro número? No. No, si sabes que me vaya a un universo paralelo, 2 por 3 me va a dar 6. Entonces, 55,5 por una constante me va a dar una constante, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y le puedo poner un nombre nuevo. Y le voy a llamar KW porque es una constante propia del agua. La W viene de water, de agua. ¿Sí? Entonces voy a tener la constante
de KW que se llama producto iónico del agua. ¿Por qué se llama producto iónico del agua? Porque es la multiplicación de la concentración de H+, que es un ión, por la concentración de OH-, que es un ión. Por eso producto iónico del agua, ¿sí? Porque multiplicar la concentración de los iones que tiene el agua, ¿sí? Y créanme que alguien se tomó el trabajo de medirla, ¿sí? Es una constante que se puede medir. Y su valor se llama KW y es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Ese es el valor, ¿sí? Hubo gente que llegó y dejó la ecuación llegar al equilibrio y se tomó el trabajo de medir las concentraciones de cada componente y calcular el valor de esa constante, ¿sí? Esto es para 25 grados. Si lo hago a 150 grados me va a cambiar todo, ¿sí? En primera porque ya no lo voy a hacer. ¿Sí? Sí. Entonces, hay una cuestión. En el agua pura, cada vez que yo produje un OH, ¿qué produje del otro lado? Un H+. Cada vez que yo agarro y parto el agua, produzco un H+ y un OH-. Si tengo 1.000.000 de H+, tengo ¿qué cosa? 1.000.000 de OH-. Entonces yo puedo decir que la concentración en el agua pura, porque si yo le puse ácido clorhídrico, tengo H+ que viene del ácido clorhídrico y ya es otra cosa. Pero en el agua pura, la concentración de protones tiene que ser igual a la de OH-. Si cambió, porque es una cuenta mal, ¿sí? Porque de la nada mágicamente no van a aparecer esas moléculas. Aparecen porque el agua lo rompo en dos. Si rompo el agua en dos, siempre me va a producir un H+ y un OH-. Entonces en la ecuación puedo sustituir y decir que KW es igual a la concentración de protones al cuadrado, ¿sí? Porque como son iguales, en vez de poner H por OH, pongo H al cuadrado, ¿sí? Y de ahí puedo despejar. KW es igual a la concentración de protones al cuadrado. La raíz cuadrada de KW tiene que ser igual a la concentración de protones, ¿sí? Y como tengo el valor de KW, es aplicarle la raíz cuadrada de ese número. La concentración de protones en el agua pura es 1 por 10 a la menos 7. Esa es la concentración de protones en el agua pura. ¿Puedo explicarlo de nuevo? Sí. ¿Entendimos que la concentración de protones es igual a la de OH? Entonces yo lo que voy a tener es que en vez de poner H por OH, pongo H por H, que es H al cuadrado. Tengo el valor de KW, que es igual a la concentración de protones al cuadrado. Aplico la raíz cuadrada para encontrar la concentración de protones. Y el numerito que me da es 1 por 10 a la menos 7 molar. Esa es la concentración de protones en el agua. Y también es la concentración de OH- en el agua, ¿sí? Porque eran iguales, arrancamos con esa premisa, ¿sí? Entonces, la concentración del agua en el agua pura, la concentración de protones es igual a la de OH-, que es igual a 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Molar, porque estamos hablando de concentración, tenemos que decir cuál es la unidad, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? KW nos dimos cuenta que era una constante, no tuvimos problema con el agua pura. Pero créanme que KW es una constante del agua. Le ponga adentro lo que le ponga. Es una constante que se va a mantener constante. ¿Entienden eso? KW es igual para el agua pura que para una solución cualquiera. Entonces, como KW es una constante, las concentraciones de H+ y OH- tienen que variar de forma recíproca. Si yo aumento la de H+, ¿qué tengo que hacer con la de OH- para que la multiplicación dé lo mismo? Bajarla. Si yo tengo que el numerito me tiene que dar 4 y una es 2 por 2, no hay problema en el agua pura. Pero después me sigue teniendo que dar 4 y cuando tengo 3 voy a tener en los protones voy a tener que tener un número mucho más chico de OH- para que la multiplicación de 3 por ese valor me dé 4, ¿sí? Porque a mí me tiene que seguir dando la multiplicación 4.
Entonces, si subo uno, bajo el otro. Si bajo los protones, subo los OHs. ¿Sí? De manera que H por OH siempre me dé KW. ¿Sí? Esa es la relación. Siempre me tiene que dar KW. ¿Por qué? Porque la KW es una constante. Entonces, si yo subo uno, tengo que bajar el otro, para que el resultado numérico no varíe. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de que KW es 10 a la menos 14, que la concentración de protones es 10 a la menos 7. No me gusta trabajar con números tan chiquititos, tantos ceros después de la coma. Una forma de eliminar esos exponentes negativos es aplicar una fórmula matemática que es el menos logaritmo. Entonces, yo cuando tengo un número 10 a la menos 14 y le aplico el logaritmo, el menos logaritmo, me quedo con el numerito que está en el exponente y le cambio el signo. Si tengo 10 a la menos 14, el menos logaritmo es 14. Si tengo 10 a la menos 7, el menos logaritmo es 7. ¿Sí? Es quedarme con el exponente con el signo opuesto. ¿Sí? Entonces, en vez de trabajar con 0,0000014, estoy trabajando con 14. Me quedé con un número manejable. ¿Sí? Ahora sí, hay que recordar que cambiar una unidad en esos números es cambiar una unidad en un exponente. Puede ser 10 veces más o 10 veces menos. ¿Sí? Entonces, aplicando este valor, puedo calcular el pH, que es el menos logaritmo de la concentración de protones. De manera análoga puedo calcular el pOH. Va a ser el menos logaritmo de la concentración de OH menos. ¿Sí? La escala de pH se está basando justamente en esto que vemos del producto iónico. Porque el pH no va a superar jamás los 14. ¿Sí? Que es el KW. Y el pH nunca va a ser un número negativo. ¿Sí? Siempre es de 0 a 14. Y el pOH también, de 0 a 14. ¿Sí? Para el agua pura a 25 grados, habíamos dicho que los protones y los OH- y los hidroxilos son iguales. Concentración de 1 por 10 a la menos 7 molar. Si le aplico los pH, voy a tener que el pH del agua pura es 7. Y el pOH del agua pura es 7. Por eso no digo ni ácido ni básico, neutro. ¿Sí? En una solución acuosa siempre se tiene que cumplir el KW, porque el KW es una constante para el agua, esté sola o esté acompañada. ¿Sí? Entonces, KW era multiplicar la concentración de protones por la concentración de OHs. Y era 1 por 10 a la menos 14. Puedo aplicarle a esta ecuación la formita matemática del P, del menos logaritmo. Y voy a tener PKW, que va a ser igual al pH más el pOH y va a ser igual a 14. Siempre pH más pOH me tienen que dar 14. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un pH de 3, ¿cuánto va a ser el pOH? 11. Si tengo un pH de 11, ¿cuánto va a ser el pOH? 3. ¿Sí? Siempre van a estar uno relacionado al otro y no pueden cambiar esa relación. ¿Sí? Porque hay que conservar KW. ¿Sí? Por eso el máximo pH va a ser 14. ¿Y cuánto va a ser el pOH en ese momento? 0. 0. Si tengo un pH de 14, 14 más ¿qué número me da 14? 0. Más 0. Si tengo un pH de 0, voy a tener un pOH de 14. Voy de 0 a 14. ¿Sí? Y siempre los dos sumados me dan 14. ¿Sí? Hay que recordar que la escala de pH es logarítmica. Y si yo paso de un pH 6 a un pH 7, no es que perdí un protón. Tengo 10 veces menos protones. Por eso un cambio de pH que parece pequeño porque es de 1 o 2 unidades, estamos hablando de tener 10 veces más o 10 veces menos o 100 veces más o 100 veces menos. Estamos hablando de cambios significativos. Claro, a mí el numerito me parece, pasé de 6 a 7, ¿qué puede ser? Y son 10 veces menos protones, de 6 a 7. Porque cuando el pH va subiendo, va disminuyendo la concentración de protones. ¿Sí? Cuanto más bajo el pH, más ácida la solución.
Entonces voy a tener en el rango de pH, en el 7 va a estar el neutro, ¿sí? Hacia arriba voy a tener sustancias alcalinas o básicas y hacia abajo voy a tener sustancias ácidas, ¿sí? Ahí tienen un rango de diferentes sustancias y con sus diferentes pHs. Tenemos la soda cáustica, el hidróxido de sodio, 1 molar, el más concentrado de todos, tiene un pH de 14. ¿Cómo? El ácido clorhídrico, el más concentrado de todos, va a tener un pH de 0, bien ácido, ¿sí? De 0 a 1. Después voy a tener diferentes rangos de pH para diferentes sustancias. Por ejemplo, el jugo gástrico tiene un pH que está aproximadamente en 1,5. El estómago es extremadamente ácido su contenido, por eso tiene una mucosa extremadamente resistente. Y por eso si se me daña la mucosa del estómago, puedo tener una úlcera que puede hacer que el contenido ácido del estómago carcoma el interior del organismo, ¿sí? Por eso las úlceras son peligrosas, ¿sí? Después tenemos más ejemplos, por ejemplo, el café negro tiene un pH aproximado de 5, la Coca-Cola y el vinagre tienen más o menos el mismo pH, que va en 3, ¿sí? O la bebida cola. ¿Y la Nix? También. Es asesina. Yo hablo del original, no uso copia. Entonces, después acá tenemos, por ejemplo, el amonio. El amoníaco que se utiliza para la limpieza doméstica. Es alcalino, tiene un pH de 12. ¿Sí? El blanqueador tiene un pH de 13, ¿sí? Que es el hipoclorito. Hipoclorito, ¿no? Después tenemos que en este rango, rodeando al neutro un poco para arriba y un poco para abajo, es que están los fluidos biológicos, ¿sí? Saliva, sangre, va a estar ahí rodeado, leche, ¿sí? La leche y la saliva tienen un pH un poquito inferior a 7, 6,5 más o menos. La sangre humana tiene las lágrimas tienen un pH de 7,4, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? Y justamente el plasma humano tiene un pH de 7,4 con apenas una pequeña tolerancia para arriba o para abajo. Va entre 7,35 y 7,45 lo normal. Tengo más de 7,45, tengo una patología que se llama alcalosis. Tengo menos de 7,35, tengo una patología que se llama acidosis, donde el plasma está más ácido de lo normal. La alcalosis es cuando el plasma arterial está más alcalino de lo normal. Y eso todo es patológico, hace daño y hay que tratarlo, ¿sí? Y se ve muchísimo en los pacientes, ¿sí? Porque cualquier problema respiratorio me puede afectar la capacidad de deshacerme de los excesos de ácido. No, con eso con la respiración mecánica. Sí. No. Es porque los pulmones no es por el oxígeno, es por el CO2. ¿Qué hacemos cuando exhalamos? Liberamos el CO2. El CO2 no es un ácido, es un anhídrido carbónico, pero ¿cuál es el problema? Que el CO2 en contacto con el agua se convierte en ácido carbónico. No, es una molécula, no es un ion. Pero el CO2 en contacto con el agua se convierte en ácido carbónico, que es un ácido. Es un ácido que se disocia en bicarbonato y H+. ¿Sí? Entonces, el CO2, si bien no es un ácido, cuando está circulando, está en agua, es un ácido. ¿Sí? Y los pulmones, cuando sacan el CO2, están sacando ácido. Entonces, si yo necesito tirar los excesos de ácido, porque el CO2 es el desecho de mi motor. Cuando vieron qué es lo que pasa, cuando ustedes tienen un auto, ponen gasolina y ¿qué hace el motor con esa gasolina? La quema. La quema, la utiliza como combustible y no libera un desecho. Claro. Libera un desecho. Nosotros también funcionamos como un motor. Nosotros tenemos nuestros combustibles
que son los nutrientes en la dieta, y los oxidamos, los quemamos para obtener energía y tiramos los desechos. Parte de los desechos del metabolismo es el CO2 y hay que eliminarlo porque en agua es ácido. Si contengo el CO2 y no lo libero, me vuelvo más ácido de lo normal. ¿Sí? ¿Cómo? No importa. Se va la hora. Eso sí es un el cáncer genera medio ácido, porque toda célula hipermetabólica pasa más ácido. No es que el ácido generó el cáncer, no, el cáncer genera el ácido. ¿Por qué? La hemoglobina tiene este proceso. En un medio alcalino como los pulmones, la hemoglobina es afín por el oxígeno y se lo queda. En un medio ácido como los tejidos periféricos, la hemoglobina pierde la afinidad por el oxígeno y lo entrega. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un tejido que está haciendo una tasa metabólica muy alta, su entorno va a ser muy ácido. Y eso beneficia a esa célula, porque esa célula con un medio ácido se va a oxigenar más. Si yo tengo... Exacto, pero no es porque el ambiente lo generó, es porque él genera el ambiente. La célula genera el ambiente. Si yo tengo tejidos periféricos alcalinos, se me mueren porque no se me oxigenan. Por eso, una terapia que sí hay para el cáncer es alcalinizar la zona alrededor, que es una cosa diferente a decir que por comer cosas ácidas vos te vas a dar el cáncer. Eso no es cierto. Yo no sé que era por comer, porque en tu organismo hay una predisposición a un medio ácido. Las células tienen... Eso es normal. Eso es normal. Debe ser así. Tus tejidos periféricos tienen que ser ácidos para que la hemoglobina les largue oxígeno. Entonces, ¿qué hacen las células que quieren mucho oxígeno? Y van a volverse más ácidos para sacar más oxígeno. Eso es una cosa. Ahora, que vos tu cuerpo tenga una predisposición, no. Tu cuerpo siempre debe tener una predisposición a que los tejidos periféricos sean ácidos. Si yo vuelvo alcalino, los tejidos periféricos no se oxigenan y se mueren. Bueno, no tenemos que... Están organizando dónde nos van a dar clases la semana. Muchachos, de los parciales. un tema aparte es, las clases no son obligatorias, ¿sí? Ustedes acá no tienen la obligación, nadie les pasa lista. Entonces la idea es que si están en clase, no es para que estén en Facebook, no es para que estén mirando videos graciosos, no es para que estén conversando, no es para que estén mandando mensajes. ¿Por qué? Porque ocupan un lugar y van a ver que la semana que después de turismo vamos a tener un problemita, ¿sí? Que es que ya no vamos a contar con 2 salones, vamos a contar con uno solo, ¿sí? Para su turno no va a ser mucho el efecto, pero probablemente los del primer turno vengan más a este turno. ¿Por qué? Porque van a tener un solo salón y el primer turno se llenan los 2 salones. Entonces va a haber gente que va a quedar afuera y no hay donde se sienta. Entonces, si ustedes van a venir a clase, aprovechenlas. ¿Sí? Sé que a veces se puede empezar un poco tarde, se puede distraer los temas, pero la idea es que si vienen a clase, aprovechen. Si quieren sentarse a mirar videos de graciosos, lo hacen en su casa tranquilos y no ocupan un asiento. Hay algo que ¿Sí? creo que los porcentajes de aprobación del EFUNO Son menores al 30%. Entonces, en las clases, si no se hace seguimiento con lo que dice la profesora, es difícil que luego se respondan necesidades y preguntas. Es difícil el EFUNO. Y esto es un comienzo. ¿Qué diremos cuando lleguemos a otras que es mucho más complicado? Entonces, digo, nosotros hacemos mucho sacrificio para que ustedes tengan salón, estén cómodos, todo el día tratando de hacer una programación para que tengan clase por plataforma, puedan tener videos, puedan tener ejercicios de simulación. Entonces les pido, es horrible estar como yo que estaba en el fondo sentada y veo que no atienden algunos cosas. Entonces les pido que por favor respeten al profesor que hace, que son cerca de las 9 de la noche,
y acá estamos sentados, esperando, escuchando la clase del profesor. No es obligación la clase. Después uno viene del examen, da parciales, repite, después todo el mundo corre, llora porque no pueden cruzar el último curso siguiente. Pero les pido por favor, es horrible sentirse como profesor, estar todo el día buscando una solución para ustedes y que no la aprovechen. Somos adultos, y por los padres que muchas veces somos del interior y venimos a estudiar, ¿verdad? Se supone que se vieron mejorar las clases diapositivamente. Se supone que las se vieron mejorar con clases diapositivas o gente que se queda afuera que venía a realidad, no creo que sea algo que ahora si uno quiere, se va a dar a poner la clase en la plataforma, se va a dar apoyo, pero acá está vacío, cada uno del equipo porque para que todo el mundo dice, bueno, me va mal en el futuro, no lo puedo, es difícil, entonces las clases algunos afuera, en el primer turno me parece que esto contribuye. Esa es Maite. Los que no aprovechen la clase de Leticia. pueden quedarse para el lugarcito para que uno lo pueda escuchar. Entonces, volvemos al mismo tema. Hay que respetarse y respetar a los compañeros, ¿sí? Y respetar al docente que está adelante. Yo sé que estamos todos cansados, porque el día arrancó de la mañana y estamos a las 8 de la noche, 9 de la noche. Yo trato de hablar de otros temas para justamente que se participen, que vean que lo que estamos viendo tiene un relacionamiento. No es que el ácido base va en el tubo de ensayo. El ácido base va en que un paciente se me muera o no. Y es real. Los pacientes, la mayoría que van a tener una patología respiratoria, van a presentar una acidosis. Porque la falla en los pulmones lleva a que el ácido que se tendría que exhalar se quede adentro. Los pacientes que tienen EPOC, que tienen problemas respiratorios, que tienen obstrucciones respiratorias, van a retener el CO2, van a retener el ácido. Entonces, esto del equilibrio ácido-base no es en un tubo de ensayo, es en mí y me muero si no lo tengo. Y los pacientes lo tienen continuamente, ¿sí? Un paciente que tiene ventilación respiratoria y la asistencia de la ventilación mecánica, si yo no regulo la ventilación, cada vez que le hago, le saco demasiado ácido y le causo una alcalosis. Entonces, yo tengo que controlar el pH del plasma de ese paciente para regular la velocidad del respirador, por ejemplo. Sí, las gasitometrías van a ser algo que van a ver continuamente en la clínica. ¿Por qué? Porque la gente cuando se enferma, cuando nos descompensamos, tendemos a fallar en mantener el equilibrio. Y justamente es lo que hay que tratar, porque si no se alcanza el equilibrio y se me sube demasiado, no hay vuelta atrás. Y si se me baja demasiado, no hay vuelta atrás. Las estructuras proteicas que me forman se dañan tanto que me muero, sin vuelta. Y lo puede decir gente que trabaja en eso. Es una de las fundamentales cosas a mantener. ¿Se acuerdan que hablamos de los sueros? Y habíamos dicho, por ejemplo, el suero fisiológico común. Si le doy demasiado a un paciente, le estoy dando demasiado cloro y puedo generarle una acidosis hipoclorémica. Entonces, frente a un paciente que le tengo que dar mucho suero, le voy a dar una versión del suero, que es el lactato Ringer, que va a quitarle un poco del cloro y tiene la posibilidad de evitarme que yo tenga una acidosis, ¿sí? Y ver que eso en realidad está continuamente en la clínica. Y van a entender por qué les cambiaron el suero a ese paciente y le pusieron el otro. ¿Por qué le estoy dando este suero que tengo que buscarlo más lejos? ¿Por qué? Porque ese suero es el que permite que el paciente no se te muera. ¿Sí? Ese tipo, por eso es que lo que vemos ahora, que parece tan básico, tan abstracto, tan de tubo de ensayo, somos un gran tubo de ensayo. Y estas cosas básicas pasan en nosotros. Y cuando no pasan bien, es cuando me enfermo. ¿Sí? Y también sirve porque hay compañeros acá adelante que están preguntando cosas con respecto al ácido base que son muy nombradas en internet y que están erróneas. Entonces a veces también nos sirve para desasnarnos de un montón de cosas que creíamos que funcionaban de una manera y funcionan de otra. O que sí arrancan así pero terminan de otra. ¿Sí? Entonces, volviendo al pH, como dijimos es tan importante mantenerlo, hay un montón de estrategias para medirlo. ¿Sí?
Hay uno que es un aparatito que se llama pHímetro que mide el pH. ¿En qué consiste un pHímetro? Tiene divisiones de vidrio, ¿sí? ¿Vieron eso que está submarcado en negro? Es un vidrio cerrado donde adentro tiene una solución que tiene un pH conocido. La maquinita sabe cuál es el pH que hay ahí adentro. Incrustado en esa solución de pH conocido hay un electrodo. Después tiene otro bulbo de vidrio con un electrodo, pero que al final de ese bulbo hay agujeritos. Entonces, cuando yo sumerjo el pHímetro en mi solución, se llena este espacio con el líquido que quiero medir. ¿Sí? El pHímetro tiene esos dos electrodos. Los electrodos censan la diferencia de voltaje. Cuando yo hablo de pH, hablo de H+. ¿Hay cargas? Sí. Hay cargas. Entonces, una diferencia de pH, el pHímetro en realidad mide una diferencia de cargas y lo traduce a una diferencia de pHs y me da escrito el pH de mi solución que estaba tratando de conocer. ¿Sí? Es muy fácil. Pongo el aparatito censa la diferencia de cargas y automáticamente la transforma en cuál es el pH de la solución. Es rápido, es efectivo y es muy, muy preciso. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es de vez en cuando calibrarlo como todo aparato de medición. Trae varios productos y vos medís que te dé esos 3, 4 productos lo que te tiene que dar. Y vas moviendo, en el aparato lector unas rueditas y lo que te queda ajustado. La cinta tiene otros reactivos. Porque ahí vos tenés una solución cualquiera con un pH conocido. En las tiritas reactivas vos tenés un indicador de pH que cambia el color. ¿Sí? No es la misma que está en el pHímetro. El pHímetro es una solución de algún ácido, de alguna base, que hay algunos que tienen ácidos, otros que tienen bases, que es de pH conocido. Esa es la única cosa que yo le conozco el pH, nada más. Pero es transparente, no cambia, nunca cambia, porque está escondida dentro de ese bulbo de vidrio. ¿Sí? Pero las tiritas reactivas, que son estas que tengo acá, son tiritas que yo puedo, por ejemplo, se utilizan para medir el pH de la orina. Agarro la tirita, la sumerjo en la orina, la saco, espero 2 segunditos y la tira se tiñe de un color. Miro el color, comparo con una muestra que viene en la caja y digo, esta orina tiene un pH de 5. ¿Sí? ¿Cuál es el pH máximo o mínimo de un paciente que puede llegar a tener antes de El rango compatible con la vida es entre 6,8 y 8. Si me salgo de esos rangos ya no es compatible con la vida. Normalmente no los encuentro tan extremos. ¿Están tan extremos? ¿No importa la edad del paciente? No importa. Ese es el rango de pH. El rango normal es entre 7,35 y 7,45. Si tengo 7,47, tengo una alcalosis. Y usted va a decir, ahí es re poquito. Eso ya es algo que está mal. Porque en mi cuerpo hay un montón de mecanismos prontos y puestos para evitar el aumento o la disminución del pH. ¿Sí? Tengo sistemas de buffer, tengo intercambio mineral con el organismo, tengo sistemas de aumentar o disminuir el volumen. ¿Sí? Uno de los mecanismos es, por ejemplo, retener líquidos. Entonces aumento el volumen y las concentraciones bajan. El pH es una concentración. Menos de 6,8 es la muerte. Pequeño detalle. O sea, El rango compatible con la vida. De 6,8 a 8 está vivo. El rango normal es 7,35 a 7,45. Es una cirrosis, exacto. Tengo 7,30. A decir, ay, es 0,1. Estoy ya en una cirrosis. ¿Sí? Y otra de las cosas es que a veces una alcalosis. ¿Sí? Si tengo el pH más ácido de lo normal, se llama acidosis. Si tengo el pH más alto de lo normal, se llama alcalosis porque es más alcalino. El pH normal del plasma es levemente alcalino. Cuando te dicen esa parte de la protección del pH, te dicen que el pH ideal es el neutro. Disparate total. El pH ideal va a ser el pH que tenga que haber en cada parte. El pH de la piel ideal es ácido. El pH ideal del estómago es 1,5.
Si yo quiero tener todo alcalino y pongo el estómago en 7, no voy a digerir ningún alimento. ¿Sí? Entonces, el pH ideal es el pH ideal para su parte. Cada parte tiene su pH especial. ¿Sí? El plasma, su pH ideal es 7,4, que puede variar un poquitín porque hay lógicas, pequeñas diferencias. ¿Sí? 7,35 y 7,45, eso es lo normal para el plasma. Si yo tengo 7,45 en el estómago, malísimo. ¿Sí? Ya en realidad nunca va a llegar. Salvo que me como 1 kilo de bicarbonato y esté en el estómago. ¿Sí? Pero eso va a intoxicarme. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Estos son indicadores que hay para medir el pH. Algunos son menos precisos, ¿sí? Como las tiritas reactivas. Porque yo miro el color y digo, y bueno, entre 5 y 5,5. Porque es un color, a ojo. Si me decís que lo lee un aparato que se llama colorímetro, que lee el color, hay colorímetros. Hay aparatos que leen el color. Sí. Entonces ahí sí me lo va a dar exacto. Pero cuando es a ojito, y todo depende de mi ojito. Ando media cansada. Y la luz también con lo que Y la luz con la que estás viendo. Siempre tiene que ser luz buena. Si no es luz buena, no lo vas a poder comparar. Por lo general, lo que vi que usan luz amarilla. Con ese control ambiental trabajamos en el laboratorio y tenemos que trabajar con el pH del agua para Sí. darle una calidad de... ¿Luz amarilla o luz Luz azul? amarilla usamos, o azul. Sí. Porque si no... Si no, esto te cambia, te hace como florecer. es un pH que es muy pequeñito, el agua, para darle el estándar de calidad que ellos dicen, Claro. entonces tenés que usar esas lámparas para dar bien el tono. Claro. O usar un pH. Un pH. Sí. Pero sí, Pero son caros. más barato un pHímetro que gastarte cientos de tiras reactivas. Sí. A mí se me han roto. Yo lo revisan con... Sí, son como eso. Con un plástico y un bulbo. Hay más grandes, hay unos que son así, depende de qué quieras medir. Hay unos enormes. Capaz que era una excusa del profesor, me parece. No, es que normalmente se tiende a usar tiras reactivas. ¿Por qué? Para evitar la preparación y el conocimiento en usar el aparato. Porque el aparato mal usado te da malas medidas. La tira reactiva me hace que es más rápido. Sí. Porque cambia, ¿viste? Sí, sí. O de repente luego probando bien y ya terminó de usar un 15 y ya terminó. Claro. Es decir, vos un pHímetro no vas a tener un pHímetro para cada... tenés 10 tubos que medir, no, vas a usar el mismo. Entonces, lo vas a usar, lo vas a enjuagar bien y después lo vas a volver a usar. Tenés 16 muestras como tenemos nosotros. Sí, tenés que estar sacando, lavando, sacando, lavando, sacando, lavando. Y con las tiritas agarras una tirita, metiste 16 tiritas diferentes, es más Más rápido. rápido de tiritas. Sí. No, y a veces, ¿por qué? Porque las tiritas reactivas, por ejemplo, de la orina, no viene solo el pH. Agarrás una tirita reactiva que tiene indicadores de densidad, de presencia de cuerpos cetónicos, de presencia de sangre, de pH, y tiene más cosas todavía que ya se me... de albúmina, nitritos, tiene de todo. ¿Sí? Yo las usaba cuando hacía diagnóstico de errores innatos del metabolismo para ver si la orina contenía aminoácidos y ponías una tirita reactiva y te daba todos los datos. Peróxido. No, es una herramienta de trabajo. Si no, ¿Ven? te queda con ácido y te hace... ¿sabes lo que- Estas son tiritas te da ácido reactivas. eficiente. Ahí va. Ustedes ven que tiene una tirita, la someten y tienen una muestra, una prueba rapidísima que le da valores. Esta tiene un solo indicador, pero hay quienes tienen un montón de indicadores y te dan el pH de la orina, la presencia de glucosa, la presencia de cuerpos cetónicos, que son unas sustancias ácidas que se producen, por ejemplo, en el diabético no tratado, se producen normalmente en un ayuno muy prolongado. Esta te tiene que dar, si te da azul es que sigue teniendo ácido. Acá está borrado lo que dice. Pero celestito también no podés conectar porque Exacto. te hace la reacción. Alérgica al ácido. Sí. Entonces es re fácil, es una forma re fácil. Pero ustedes, cotidianamente, cuando se preparan un té y le ponen limón, ¿qué le pasa al té? Ya, Se claro. pone claro. No es porque el limón lo diluya, es porque el té es un indicador del pH. El té cambia de color cuando cambia el pH. Entonces, cuanto más ácido es, porque yo le estoy poniendo el jugo de limón, que es ácido, cambia a incoloro. Entonces lo voy viendo perder color. ¿Sí? Si ustedes a ese té con limón le ponen
un poco de soda cáustica, después no se lo tomen. Pero pueden hacer el experimento en su casa, le ponen, si tienen amoníaco en su casa, lo mismo, agarran un poco de té, le echan limón y ven que se aclara. Si después le echan unas gotas de amoníaco, vuelve a oscurecerse. Porque el té no es que se diluya con el limón, es que es un indicador del pH. ¿Sí? Y a veces utilizan eso, como yo decía, esa tira se pone azul porque hay un pH ácido. ¿Sí? Entonces, si no, se pone rosado y eso probablemente tenga fenolftaleína, que cuando se entra en contacto con el ácido cambia de color. Esa es una sustancia. Esa es la sustancia que tiene que hacer. No sé si ese, porque no lo conozco, pero es una que se utiliza mucho. Que se pone, lo que me parece que se pone rosada la fenolftaleína cuando están así. Entonces, como vimos, los ácidos débiles se disocian en solución. Tengo un ácido y se separa en la base conjugada. Esto que está acá es el ácido y a esto se le llama base conjugada, también conocido como el ácido sin el protón. Es lo mismo, ¿sí? El ácido desprotonado se llama base conjugada. Yo le digo ácido desprotonado para que les quede claro qué pasó, pero el término correcto es base conjugada. ¿Sí? Y le encuentro la constante de disociación del ácido, la puedo calcular. ¿Sí? Cuanto mayor es el valor de K sub A, yo voy a tener un ácido más fuerte. ¿Por qué? Porque si ese número es grande, quiere decir que hay mucho H. Entonces, cuanto más H hay, es porque el ácido más se disocia. Cuando el K es grande la cantidad de protones, más fuerte es el ácido. Entonces yo puedo comparar dos ácidos débiles y decir, este ácido débil es más fuerte, este ácido débil es menos fuerte. ¿Sí? Y saber cuál se deshace primero del protón. ¿Sí? Al igual que todo lo que hemos visto, las constantes de asociación son números horribles con exponentes altos. ¿Sí? Puedo tener un 10 a la menos 13, un 10 a la menos 11, un 10 a la menos 9 y vuelvo a ser vago y no me gusta trabajar con esos números. Entonces también puedo aplicar el mismo principio matemático, el menos logaritmo para quedarme con números enteros. ¿Sí? Entonces al K sub A, si le pongo ese factor logarítmico, voy a tener PK sub AA, cualquier cosa. PK sub A va a ser igual al menos logaritmo de K sub A. Y ese va a ser el valor con el que se va a trabajar y comparar los diferentes ácidos débiles. ¿Sí? Cuanto más chiquito sea el PK sub A, más fuerte es el ácido. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ese K sub A? Ese PK sub A quiere decir que si yo soy un ácido débil y entro en contacto con una solución y su pH, el pH de esa solución en la que entré en contacto, es menor que mi K sub A, yo me quedo con mi protón. Si es mayor que mi K sub A, yo lo suelto. ¿Sí? Entonces, quiere decir que yo, un ácido débil, como les había dicho, al entrar en una solución, mira cuántos protones hay. ¿Sí? Si hay muchos protones, se lo queda. Pero la definición de cuánto es mucho para el ácido es el K sub A. Entonces, cuanto más chiquito es el K sub A, menos le va a importar cuántos ácidos hay. Un K sub A chiquito quiere decir que yo llegué y había 100 moléculas de protones, igual empiezo a liberar los míos. El otro ácido que va a tener un PK sub A más alto, llega y encuentra 100 y se los queda. Ahora, llega y encuentra 50 y ahí sí los empieza a liberar. Cuanto más chiquito el K sub A, más fuerte es el ácido, menos le importa los protones que hay sueltos. ¿Sí? Es más hábil de liberar los suyos, sin importarle el medio. Recordemos que un ácido fuerte como el ácido clorhídrico entró, había 1000 millones de moléculas de protones, le importó nada, tomá los míos. El ácido débil es el que mira, por mirar es débil. ¿Sí? Lo que la debilidad no siempre es la misma.
Hay quienes miran más en detalle, son más exigentes, y hay quienes miran menos. Los que miran menos, si hay 100 moléculas e igual tiran su protón, son más fuertes. No fuertes, más fuertes. ¿Sí? Son un ácido débil que tiene un pKa más chiquitito. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, no todos los ácidos tienen un protón. No todo es tan fácil en la vida. Hay ácidos que tienen 2, 3, 4. Una clave importante, y que eso sí les tiene que quedar en claro, es que si yo tengo 2 protones, no me enloquezco y ando tirando todo a la vez. Lo que se hace es, entra el ácido con 2 protones, uno fácil y uno difícil. Va a tener un protón que casi se le cae y un protón que lo agarra con fuerza. ¿Sí? Entonces, primero van a empezar a liberar el más fácil. Cuando el 100% de las moléculas liberaron el protón más fácil, recién arranco a liberar el más difícil. ¿Sí? Nunca voy a encontrar una mezcla de el ácido con sus 2 protones, el ácido con uno y el ácido con ninguno. Eso no lo veo. En el equilibrio, yo voy a ver únicamente, al principio, ácido con los 2 protones y ácido con un protón. Una mezcla de ellos. Si yo empiezo a sacar los protones del medio, agregando base, lo que va a ocurrir es que este ácido débil lo voy a estar obligando a soltar su protón. Entonces, va a ir soltando, va a ir soltando. Cada molécula suelta el protón fácil. Cuando no tengo ningún protón fácil más, el 100% del ácido perdió el primer protón, recién ahí arranco a liberar el difícil. ¿Sí? Si tengo 100 protones, tengo el mismo proceso. Primero el fácil, cuando termino con el fácil arranco con el segundo, cuando termino con el segundo arranco con el tercero, cuando termino con el tercero arranco con el cuarto y así sucesivamente. Nunca voy a hacerlo de manera desordenada. No voy a encontrar una molécula que tiene el fácil agarrado y tira el difícil. Eso no pasa. Se tira prolijamente. ¿Sí? Lo van liberando de manera prolija. Primero el primero el fácil, y cuando me terminó y no me quedó más fácil, recién ahí libero el otro. ¿Sí? Entonces, ese comportamiento que yo les acabo de explicar de un ácido débil, que si yo voy quitando protones del medio, ¿sí? Voy teniendo la obligación de, siendo el ácido, de liberarlos para reponer los que faltan, eso se llama titulación. ¿Sí? Si yo agarro y tengo en un tubito de ensayo, en un vasito de bohemia, tengo un ácido débil y le voy midiendo el pH, ¿sí? Le mido el pH al principio, lo grafico, me quedó al principio un pH de 1, tengo un ácido débil que está en un pH ácido. En ese pH ácido, probablemente el ácido débil miró y hay toneladas de protones, se lo quedó. ¿Sí? Yo le agrego una gota de una base fuerte, le agrego hidróxido de sodio. ¿Qué hice con los protones del medio? La base los agarra. Entonces, ¿qué va a pasar con el pH? Va a ir subiendo porque estoy desapareciendo los H. Y el pH estaba relacionado con la concentración de protones. ¿Sí? Cuanto más alto el pH, menos protones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al yo llevarme a la base fuerte, llevarse protones, el ácido, el pH sube y el ácido empieza a mirar y ya no hay 1000, hay 900. Bueno, arranco a liberar. ¿Sí? Arranco a liberar. ¿Sí? Vuelvo a poner una gota. ¿Sí? Que es lo que voy graficando. Acá agrego una gotita y miro qué pasó con el pH. Subió. Agrego otra gota y miro qué pasó con el pH y va a seguir subiendo. ¿Sí? Va a llegar un momento en el que el ácido débil, cada vez que yo ponga una base y se lleve un protón, el ácido débil va a soltar uno para reponerlo. ¿Me siguen? Yo tengo una base que se robó un protón, entonces una molécula de ácido, yo lo repongo. ¿Sí? Entonces, en ese momento, yo voy a ver que agrego un montón de base
¿Y cambia mucho el pH? No, mínimo. El ácido débil está amortiguando los cambios del pH. Porque cada vez que la base se roba un pH, el ácido lo repone. Entonces el pH no cambia drásticamente. Es un buffer. Justamente esto es un buffer. Un buffer, un amortiguador, un tampón son diferentes nombres de lo mismo, ¿sí? Es un sistema compuesto por un ácido débil y su base conjugada que es capaz de, cuando yo le pongo una base y le robo protones, el ácido es capaz de dar sus protones al medio. Y cuando yo le pongo un ácido y genero protones, la base conjugada es capaz de agarrarlos y sacarlos del medio. Entonces el pH se mantiene más o menos estable a pesar de que yo estoy quitando o poniendo protones al medio. ¿Por qué? Porque el par ácido y su base conjugada son amortiguadores. Pueden producir o consumir protones, ¿sí? Entonces, acá tenemos el ácido que se disocia. ¿Puedo calcularle la constante de disociación? Por supuesto, porque es una reacción que llega a un equilibrio. Y yo me doy cuenta que en un determinado momento voy a tener que el ácido liberó el 50% de sus protones y se quedó con el 50%. Entonces puedo sustituir en esa ecuación. Si estas dos cosas son iguales, ¿qué pasa con esos términos en la ecuación? Se van a anular. ¿Tiene sentido multiplicar por 2 para después dividir por 2? No. Lo saco y listo, ¿sí? Entonces, en ese momento, yo voy a tener que la constante de disociación es igual a la concentración de los protones. Si le aplico el menos logaritmo para trabajar con números chiquitos, me quedo que el pK sub A es igual al pH. Entonces, el pK sub A, ¿qué quiere decir? Ese valor que ya habíamos visto que cuanto más chiquito, más fuerte el ácido. Quiere decir que un ácido que tiene un pKa de 2,7 es capaz de en un pH de 2,7 de liberar la mitad de sus protones. Si tengo un ácido débil que tiene un pKa de 4,7, quiere decir que recién en un pH de 4,7 es capaz de liberar sus protones. Es mucho menos fuerte. ¿Por qué? Porque cuanto menos me importa la cantidad masiva que haya de protones en la vuelta y soy capaz de tirar los míos, más fuerte soy, ¿sí? Entonces, el pKa es eso, es el pH al cual libero la mitad de mis protones, ¿sí? Es precioso cuando tengo uno solo. Cuando tengo dos, las curvas de titulación se suman. Una curva para el primer protón y una curva para el segundo protón. ¿Cómo? No, ahí no hay cálculo. Ahí son conceptos teóricos. Entonces yo tengo, en un pH muy ácido, los ácidos débiles tienen sus protones. Porque se fijan, hay mucho, me los quedo. Empiezo a agregar base, porque es una titulación. Entonces, ¿qué empiezo a hacer con el protón más fácil? La empiezo a liberar. Voy a liberar, vieron que acá dice 93% tiene los dos protones y solo un 7% tiene uno solo. Llega un punto, un pH, ¿sí?, al cual el 50% tiene los dos y el 50% perdió el protón más fácil. Eso es el pKa, pero yo tengo dos protones, así que le voy a poner pKa 1, porque es el primer protón que libero. Sigo agregando base, entonces yo tengo que moverme para alcanzar el equilibrio. Ese es el punto, sigo agregando base. Si yo no agrego base me quedo ahí, pero como sigo agregando de afuera gotitas de base fuerte, voy aumentando la cantidad de ácido desprotonado, hasta que llega un momento en el que me quedé 100% habiendo entregado el protón más accesible y conservando el menos accesible, ¿sí? En ese momento, ¿sí?, el ácido débil no tiene carga, ¿sí?, y en ese momento es insoluble, no se lleva bien con el agua,
¿sí? Y en ese momento, esa molécula que perdió uno de los protones y conserva el otro, se llama suiterión. Ese es el nombre, está escrito acá. Suiterión es cuando el anfolito, ¿sí?, tiene carga neutra, ¿sí? ¿Qué es el anfolito? Es la molécula que tiene dos protones para entregar. Uno en un medio ácido y el otro lo entrega en un medio alcalino, ¿sí? Uno tiene un pKa bajito y el otro tiene un pKa alto, mayor a 7. ¿Sí? Uno de los pKa, el 1, es menor que 7 y el otro es mayor que 7. Ahí se ve porque hace como una sinusoide, ¿viste? Sí. Por eso va para un lado y después va para el otro. Hace como, lo ves como más ácido y después como un poquito más en la curva. Sí, claro. Pregunta, ¿y esto en la práctica en dónde lo vemos? ¿Cómo en la práctica? En la práctica esto no se ve. Bueno, por ejemplo, las proteínas de nuestro organismo son ácidos polipróticos. No tienen uno, no tienen dos, tienen cientos. Cientos. Y eso Que me actúan mantiene el pH del plasma porque la proteína en sí misma no es un buen buffer, porque son buffers con poca capacidad amortiguadora. Pero hay tantos kilos de proteína que ¿Cómo actúan? adquieren fuerza por cantidad más que por calidad. ¿Y el fenómeno de ese anfolito se ve muchas veces en un ácido prótico? No, Una vez sola en todos, que es cuando no tiene carga, ¿sí? No lo vamos a ver con 3 ni 4 porque no es necesario, pero siempre... ¿Se puede dar? ¿Cómo? ¿Se puede dar? Sí, puede tener más de... Sí. Y llegar a un punto en el que no es soluble. ¿Sí? Entonces, el pH en el cual todas mis moléculas están en forma de anfolito se denomina punto isoeléctrico. El PI Es punto isoeléctrico. ¿El pK2 ocurría Cuando libero la mitad del segundo protón. Por eso es pK2. El pK1 es cuando libero la mitad del primero. El pK2 es cuando libero la mitad del segundo. Si tengo 3 pKa es porque tengo 3 protones. ¿Sí? ¿Hay quienes lo tienen? Sí. Los aminoácidos tienen 3 a veces. Uno en el carboxilo, uno en el grupo R y otro en el amino, por ejemplo. ¿Sí? Los aminoácidos son anfolitos. Y por eso son importantes, porque forman las proteínas. Entonces, los sistemas amortiguadores, que es lo que habíamos definido, son sistemas acuosos que tienden a resistir los cambios del pH frente al agregado de protones, al agregar un ácido, o frente a quitar protones al agregar una base. ¿Sí? Están constituidos por el ácido débil y su base conjugada, ¿sí? O al revés, por una base débil y su ácido conjugado. No vimos bases, vimos ácidos, ¿sí? Para quedarnos con un solo ejemplo y que son los fisiológicos. Entonces, ¿cómo es que estos pares de moléculas son capaces de amortiguar? Muy fácil, porque yo tengo esta reacción AH que se convierte en A- y H+. Cuando yo agrego protones, estos protones se agarran con la base conjugada y se transforman en AH. Y el pH va a estar compuesto por los protones liberados, los que están hidratados, no por los que están en el ácido. Los AH es el ácido abrazado a su protón. Entonces, ¿qué hizo el ácido? La base conjugada que estaba ahí, apareció un protón, lo agarró y ya no aporta el pH, porque el protón lo agarré con la base conjugada. ¿Sí? Cuando yo agrego una base o quito protones, me bajaron los protones, me robaron 3 protones. ¿Qué hace el ácido? 3 moléculas de ácido sueltan su protón. De esa manera amortigua el consumo de protones o la producción de protones, porque el par ácido débil y base conjugada, uno es capaz de liberar protones y el otro es capaz de absorberlos. Entonces, depende de lo que yo agregue, ese amortiguador va a evitar que cambie drásticamente el pH. ¿Sí? La base conjugada amortigua el agregado de protones y el ácido conjugado amortigua el consumo o el agregado de protones o el agregado de OH-. El comportamiento químicamente ya fue estudiado y hay una ecuación que lo define, que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ahí yo lo que voy a ver, no me importa todos los pasos intermedios, sino la definición final.
el pH de una solución va a ser igual al pKa del ácido débil que lo compone, más el logaritmo de la relación entre la base conjugada y el ácido. No de la concentración absoluta, sino de la relación, ¿sí? Si hay 2 veces la sal, es lo que tengo que mantener. No me importa si uno es 4, el otro es 2, o si el otro es 8 y 4. Me importa que la división me dé 2. Ahí se mantiene el pH. Si se mantiene el número de la división, se mantiene el pH. Lo que me importa es la relación de uno y otro, no la cantidad absoluta, ¿sí? Ahí está la fórmula. pK sub A más logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido. Esa es la ecuación. Y describe el comportamiento de los buffers. Entonces, estos son los resúmenes de lo que importa del buffer. El pH de un buffer no depende de las concentraciones absolutas, sino de la relación. Si tenía que ser una relación de un medio, no me importa si tengo 1 y 2, o si tengo 4 y 8, o si tengo 30 y 60. Si la relación es un medio, el pH no cambia, ¿sí? La capacidad amortiguadora de un buffer es máxima en el pKa. Ahí es máxima, ¿sí? Y el rango en el que amortiguan todos los buffers es más o menos 1 el pKa. Si yo tengo, por ejemplo, acá, si yo amortiguo, este es el pKa, amortiguo bien, vieron que el pKa es 4,76, amortiguo hasta 5,76 y hasta 3,76. Más o menos. Ese es mi rango, más o menos 1. Si arranco en una solución que tiene un pH de 7, no amortiguo nada. Sí, sí, ya no tengo la capacidad. Me superó, porque el ácido tiene cierta capacidad. Si me escapo de la capacidad, ya no sirve, ¿sí? Y si bien no es importante la concentración para la capacidad, si yo tengo 500 moléculas de base o 500 moléculas de ácido, van a aguantar más que si tengo 50, ¿sí? Entonces, un buffer más concentrado tiende a amortiguar más cantidad, ¿sí? No le cambia la calidad de la amortiguación, cambia la capacidad, ¿sí? La cantidad que puedo aguantar. Esto se lo voy a dejar para ustedes, que lo miren y pregunten por Eva, pero básicamente son ejercicios en los que yo les pongo el pH, tengo un vasito de agua y le pongo un mililitro de ácido clorhídrico concentrado. Y el pH cambia drásticamente a 2,7. Del pH lindo 7 del agua a 2,7. ¿Me puedo tomar ese vasito de agua? Ese mililitro me arruinó el trago. Sin embargo, si yo tengo una solución de un buffer, le agrego el mismo mililitro, un buffer que tenía un pH original de 5, y miren cuánto quedó al final. 4,97. ¿Cambió drásticamente? No. En el agua, que no es amortiguadora, con un mililitro, bajé 5 unidades casi. Acá, con el mismo mililitro, bajé 0,03 unidades. Nada. Entonces, esa es la diferencia de un amortiguador. Le metí un montón de protones y el pH apenas se alteró, ¿sí? Si redondeo, ni siquiera se alteró, ¿sí? Después acá simplemente ejemplos de amortiguadores fisiológicos que encontramos en el organismo. El buffer fosfato es muy usado dentro de las células porque hay mucho. El buffer bicarbonato es usado en el plasma, es el principal amortiguador del plasma, porque el componente ácido es el que largo en los pulmones, ¿sí? Y el componente básico es el bicarbonato que circula por la sangre, ¿sí? Y después el otro amortiguador fisiológico son las proteínas. Inútiles por sí solas como amortiguadores, pero sumamente útiles porque suman fuerza con la cantidad enorme de proteínas que hay, ¿sí? De por sí son malos amortiguadores, pero 100 millones de malos amortiguadores amortiguan. Son un buen amortiguador. Pronto, muchachos.